reciban un cordial saludo de parte de las carreras de primer y segundo ciclo y de educación especial de la Universidad Estatal a Distancia. Mi nombre es Evelyn Hernández y estaré acompañándoles esta tarde compartiendo con las personas invitadas. Hoy tendremos la videoconferencia titulada Diseño Universal para el Aprendizaje y Materiales Didácticos. Para ello contaremos con dos especialistas, ambas profesoras son docentes de la Universidad Estatal a Distancia y además se encuentran ejerciendo como docentes del Ministerio de Educación Pública. En esta primera parte vamos a contar con la exposición de la profesora Viviana Araya Arias. Viviana es educadora especial, es psicopedagoga y actualmente es tutora de la carrera de educación especial de la UNED y además es maestra de apoyo educativo en un centro educativo del Ministerio de Educación Pública. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y los dejo con Viviana. Es un gusto para mí poder acompañarlos en esta tarde con este tema tan importante que sé que les va a ser de gran utilidad para todos. Ok, vamos a iniciar con este tema tan importante que es el diseño universal para el aprendizaje y material didáctico. Para iniciar vamos a conversar acerca del concepto del diseño universal. El diseño universal es un concepto que surge propiamente en lo relacionado en el ámbito de la arquitectura. La idea es que se puedan diseñar productos que cualquier persona pueda utilizar, de manera que se puedan atender las necesidades en las diferentes áreas como la comunicación y se pueda brindar ese acceso. ¿Por qué surge esta idea del diseño universal? En el año 1970 en Estados Unidos se empieza a considerar en el ámbito de la arquitectura que tal vez se hacían ciertas construcciones, infraestructuras, pero que no eran accesibles para todos, lo que generaba que luego se tuviera que invertir de forma posterior en hacer ajustes, lo que quizás generaba más un gasto más económico, además de que se tuviera que invertir esfuerzos adicionales. De ahí tenemos que posteriormente surge el concepto que tenemos el día de hoy, que es el diseño universal para el aprendizaje. Este propiamente aparece en la década de los 90, donde en el Centro de Tecnología Aplicada, CAS, se empieza a estudiar acerca de este concepto. Es muy importante tal vez en algún momento cuando surgió en las líneas de acción el tema del diseño universal, tal vez pensábamos que era algo nuevo, pero podemos ver ahí que desde 1990 ya se hablaba del diseño universal para el aprendizaje. Esta hipótesis de la investigación se empieza a trabajar porque se empezó a ver que tal vez los entornos dentro de las aulas se estaban generando dificultades de aprendizaje debido a la naturaleza tal vez de los medios didácticos que se estaban utilizando. Además de que la metodología utilizada por los docentes tal vez era rígida y eso no satisfacía las necesidades de todo el alumnado, de la diversidad que teníamos. Entonces se considera la importancia de poder generar un diseño que realmente sea importante para todos y sea accesible para todas las necesidades. Ok, de ahí que la propuesta del diseño universal para el aprendizaje toma en cuenta además diversos aspectos educativos como métodos, materiales, diseño del currículum, de manera que le permita a todas las personas poder desarrollar sus conocimientos, habilidades, motivación y además de que se involucren de manera activa en el aprendizaje. El diseño universal pretende que la persona sea protagonista de su propio aprendizaje, no que sea una persona que únicamente recibe información, sino que pueda poner en práctica y pueda generarse en él un rol activo dentro de su proceso de aprendizaje. Aquí tenemos una situación muy importante. El DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, está estrechamente relacionado con la educación inclusiva, ya que desde el DUA se piensa en que la población es diversa y que tenemos dentro de nuestras aulas una diversidad muy importante a la cual debemos de atender, por lo cual no podemos tener una visión centrada solamente en un alumno
o que exista tal vez un estudiante con discapacidad y otro sin ella. Aquí es donde también tenemos que aprender a cambiar el vocabulario que utilizamos. Por ejemplo, no podemos decir en mi aula yo tengo 25 estudiantes y tengo 2 con adecuación, sino que yo tengo que mencionar que en mi aula solamente tengo 27 estudiantes. Es algo muy importante desde la perspectiva de la educación inclusiva, porque tal vez no podemos seguir viendo a las personas como que están integradas ahí, ¿verdad? Como que mi grupo es uno y esos otros están integrados por ahí y pues hago por ellos pues ciertas cosas, pero que tal vez no son parte de la totalidad de mi grupo. Entonces el diseño universal viene a plantearnos la idea de que podamos generar diferentes alternativas que beneficien el aprendizaje de todos los estudiantes, de manera que les permita a todos aprender de una mejor manera. Ok, el diseño universal para el aprendizaje tiene dentro de sus bases, también considera mucho lo que es los aportes de la neurociencia. Entonces aquí debemos de tener en cuenta que el cerebro y su funcionamiento, a pesar de que los cerebros estructuralmente ellos tienen su misma estructura, ningún cerebro va a ser igual, por lo tanto, 2 niños no podrían aprender de la misma manera. De ahí la importancia que nosotros podamos diversificar el currículum que trabajamos en las aulas, ya que no podemos pensar que todos van a aprender de la misma manera. De ahí también vamos a considerar dentro del funcionamiento del cerebro unas redes cerebrales muy importantes que intervienen en ese proceso de aprendizaje. Estas redes cerebrales son 3, las cuales debemos de tomar en cuenta de la misma manera. Ninguna es más importante que la otra, por lo tanto debemos de tener presente siempre esas redes cerebrales en el momento en que nosotros planeamos la dinámica educativa para nuestras clases, nuestro planeamiento educativo y en este momento las guías de trabajo autónomo que estamos desarrollando a distancia. Vamos a ver cuáles son esas 3 redes cerebrales. Ok, tenemos la primera red cerebral que es la red del conocimiento. Esta red su función es recibir como ese aprendizaje de conceptos. Es ahí donde tal vez aprendemos lo relacionado con aspectos como números, letras, palabras, símbolos, sonidos. En muchas ocasiones hemos tal vez pensado, y es una de las redes a las que quizás se le ha dado mayor importancia, al pensar que el conocimiento es tal vez lo que nosotros debemos de transmitir a nuestros estudiantes y quizás tal vez hemos dejado de lado las otras redes estratégicas, las otras redes que también son muy importantes. Por ejemplo, las redes estratégicas. Estas redes se relacionan con todo lo que tiene que ver con procedimientos, con el accionar, con la forma en que yo aprendo a hacer cosas. Por ejemplo, desde sacar un libro de una mochila, diseñar la escritura de un texto, realizar un comentario de un texto escrito. De ahí es la importancia también dentro de estas redes estratégicas que nosotros tenemos que pensar que los procedimientos, la forma en la que aprenden nuestros estudiantes y la forma en que puedan devolver el aprendizaje que adquieren no va a ser la misma. Por eso tenemos que generar esta red estratégica, tomarlas en consideración. Luego tenemos las redes afectivas. Muchas veces se deja de lado lo que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, que realmente el estudiante se pueda sentir apasionado por lo que está haciendo, que se sienta contento, que se tomen en cuenta sus conocimientos previos. Esto va a ser parte de lo que tenemos que tomar en cuenta dentro de estas redes afectivas. El estado de ánimo, por ejemplo, en este momento, en la situación que estamos viviendo a nivel país, además de transmitir contenidos, tenemos que tomar en cuenta que es muy importante el estado de ánimo de esas personas estudiantes que tenemos en cada una de nuestras aulas, ya que eso va a interferir mucho, ¿verdad? Hemos visto que si tal vez tenemos estudiantes que están con alguna situación de salud o emocional, porque tal vez escuchan a sus padres que no tienen trabajo, que situaciones económicas que están viviendo, todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta dentro de las redes afectivas. Ok, ahora acá tenemos los 3 principios que plantea el diseño universal para el aprendizaje.
Es muy importante tener en cuenta que todos se interrelacionan. No es que en la parte inicial, por ejemplo, cuando yo planeo mis actividades iniciales, utilizo el principio número 1, cuando hago actividades de desarrollo el principio número 2 y en el cierre el principio número 3. No, todos los principios se relacionan y deben de trabajarse de manera paralela, de forma que siempre se estén incorporando unos con otros. Entonces vamos a ver el primer principio. El primer principio se denomina proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos, el qué del aprendizaje. Entonces, en este principio es donde yo me voy a plantear qué es lo que yo voy a enseñar, cuál es el tema que yo voy a desarrollar. Entonces, tengo que ver de qué forma yo presento la información. Si en mi aula yo tengo algunos estudiantes que tienen alguna necesidad educativa especial, por ejemplo, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, ellos van a necesitar que la información llegue a su, puedan interiorizar la información de diferentes formas, pero igual el resto del alumnado que tenemos nosotros. ¿Qué se pretende desde el diseño universal para el aprendizaje? Que se genere un aprendizaje para todos, donde yo no tenga que estar haciendo ajustes, sino que desde el momento en que yo planifico, pueda generar esas opciones de forma que yo les brinde a ellos la posibilidad de aprender de múltiples formas. El diseño universal para el aprendizaje plantea en este primer principio que, por ejemplo, yo voy a colocar les voy a presentar a mis estudiantes un video. La idea es que ese video pueda tener aspectos que generen accesibilidad para todos. Por ejemplo, los subtítulos. Esos subtítulos tal vez le van a ayudar a una persona tal vez con discapacidad auditiva, como tal vez para otros que a veces tal vez nos desconcentramos, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Entonces, al hacer yo ese ajuste, de una vez cuando yo lo planifico y busco que el video tenga tal vez este tipo de subtítulos o este tipo de requerimientos, me van a ayudar a todas las personas. Es, por ejemplo, cuando nosotros tal vez observamos en televisión alguna serie tal vez española que tal vez tiene algún vocabulario, cosas que tal vez nosotros no manejamos. Si ponemos en el mismo Netflix, por decirlo así, ¿verdad? Ponemos ese subtítulo, entonces eso me va a ayudar como a ir siguiendo mejor la información. Entonces, en el primer principio yo puedo brindar diferentes alternativas para proporcionar la información, sea de forma auditiva, visual, también puedo generar algunas estrategias donde se estimulen los sentidos, por ejemplo, el gusto, el tacto, ¿verdad? Tal vez en este momento estamos en una situación a distancia y hay aspectos que se trabajan un poco diferentes a cuando estamos de forma presencial, pero incluso podemos generar estas múltiples formas para que los estudiantes se sientan motivados y además se genere una estrategia donde se cambie el tipo de recurso, no donde siempre tal vez ya ellos saben que es tal vez la ficha, el documento impreso, que es lo que se va a trabajar. Entonces, en este momento, tenemos que aprovechar otros recursos que tenemos, por ejemplo, la tecnología, y esto nos pueden brindar diferentes formas en que yo puedo proporcionar esa información. Vamos a ver el principio número 2. Este principio está relacionado con las múltiples formas de expresión del aprendizaje, el cómo del aprendizaje. Este es el principio donde el estudiante tiene mayor participación y donde yo puedo generar en esa persona estudiante que me devuelva a mí lo que aprendió de diferentes formas. Voy a citar, por ejemplo, la situación de las guías de trabajo autónomo que tenemos en este momento. Bueno, desde mi labor como docente de apoyo, he trabajado en la parte de enriquecimiento de las guías de trabajo y de esta forma pues hacemos un trabajo colaborativo con las docentes que permita hacer ese enlace y que además de la parte que se debe trabajar a nivel de contenidos, se pueda trabajar también, incorporar la parte del DUA. Entonces, si yo voy a trabajar dentro de mi guía algún tema, la idea
idea es que a veces nos centramos mucho en que los estudiantes nos devuelvan la información de manera escrita. Entonces, tal vez que tienen que hacer, por ejemplo, que realicen un texto escrito, además de que me escriban un párrafo, además de que escriban un diálogo, y tal vez todo se maneja de manera escrita, pero yo puedo proporcionarles a ellos la oportunidad de que devuelvan la información de diferentes formas. Por ejemplo, que puedan ahorita que tenemos la parte de la tecnología, que puedan grabar un video presentando algún tema, que puedan grabar un audio, que puedan representar lo que aprendieron por medio de un collage, de un dibujo, ¿verdad? Sabemos que a veces tal vez lo que se establece dentro del procedimental, por ejemplo, que se debe de trabajar, si tiene ciertos criterios de evaluación que yo debo de tomar, pero también yo puedo incorporar ese adicional, ¿verdad? Entonces, tal vez si lo que yo estoy valorando es escritura, puedo trabajar la parte de escritura, pero además brindarle al estudiante múltiples formas de que me devuelva la información. Tal vez hay algunos que les gusta hasta hacer una dramatización, entonces ellos pueden grabar esa dramatización en sus casas y enviármela a mí, ¿verdad? Enviársela a la persona docente por medio del WhatsApp, del Teams, de la herramienta que trabajen. Además, en el caso de estudiantes, tal vez que no se tenga acceso a la parte tecnológica, también se pueden ofrecer otras opciones para que ellos puedan representar sus trabajos. El último principio que tenemos es el principio de proporcionar múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje. Este principio, como les decía, bueno, todos trabajan de manera interrelacionada, pero este es el que debe estar presente en todos los momentos en que yo trabaje, porque es el principio que se relaciona con la parte de la motivación, que la motivación tiene que generar, es eso que la forma en que yo busque que el estudiante haga ese clic con lo que yo voy a desarrollar, en que yo le haga, lo jale para que él se sienta atraído con el tema que yo voy a trabajar. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. La forma en que el estudiante se implique en el aprendizaje va a depender mucho de las características y la diversidad que nosotros tenemos en todas las aulas, porque, por ejemplo, puede ser que a algunos estudiantes lo que es lo novedoso, lo nuevo, les llame la atención. Puede ser que a otros eso les genere miedo, les genere susto y no les genere motivación. Entonces, es parte también de lo que yo tengo que trabajar y la forma en la que yo debo de conocer en el grupo en el que estoy trabajando, de qué forma los hago que ellos se involucren en su aprendizaje. Y esto lo tengo que hacer desde el principio hasta el final del trabajo que yo esté haciendo, ¿verdad? Si es en mi aula, pues en mi aula, y si es ahorita con el trabajo que tenemos, si por ejemplo la guía desde un inicio, físicamente tal vez se observa como que tiene texto, solamente texto por todas partes, donde el estudiante tal vez abre esa guía, quizás la motivación no sea mucha, ¿verdad? Mientras que si yo utilizo otro tipo de recursos, que ahora lo vamos a ver con la parte de material didáctico, puede ser que se hagan algunos ajustes importantes y que esta motivación se vaya desarrollando. ¿Okay? Ya entramos aquí a la parte de lo que es el material didáctico y cómo podemos hacer ese enlace entre el diseño universal para el aprendizaje y lo que es el material didáctico que utilizamos en nuestras aulas o en este momento en nuestro trabajo a distancia. Debemos de tomar en cuenta que el material didáctico considera a todo el alumnado, no es para unos o para otros, o no es tal vez que yo confecciono un material didáctico tal vez para el estudiante que tiene un apoyo curricular significativo únicamente porque es tal vez el estudiante que decimos que le cuesta, ¿verdad? Sino que la idea es que el material sea para todos. El material es un aliado, de la persona docente que trabaja en esas aulas, de los que trabajamos en las aulas, ya que es un medio que facilita la experiencia de aprendizaje, además de que genera emoción, ¿verdad? Tenemos muchísimos materiales y como lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿verdad? Los planteamientos que han hecho los diferentes teóricos en relación al aprendizaje, hay aspectos muy importantes para que las personas estudiantes puedan aprender, ¿verdad? Desde el juego hasta la parte de interacción, de experimentación, son aspectos que debemos de tenerlos muy en cuenta y no dejarlos de lado en el contexto
en que nos encontremos. El material didáctico toma en cuenta las diferentes áreas del desarrollo, socioafectiva, psicomotriz, cognitiva, las áreas perceptuales. Entonces, esto ayuda a potenciar diferentes destrezas en los estudiantes. Además, orienta y enriquece la labor educativa que desarrollamos. Cuando vamos a elaborar o adquirir un material didáctico, es muy importante que tomemos en cuenta diferentes criterios para la elaboración de ese material. Uno es el criterio de selección. ¿Qué es lo que quiero enseñar? No todos los materiales me sirven para todo. A veces tal vez estamos en algún grupo de WhatsApp, en alguna situación de estas, y tal vez alguien manda un material y todos queremos tener el material. Entonces, tal vez puede ser que nos sirva para algún momento, pero a veces acumulamos materiales y no todos los materiales nos funcionan, ¿verdad? Entonces, tengo que pensar primero que todo qué quiero enseñar. Y en este caso que estoy trabajando en esta guía de trabajo autónomo, tengo que pensar en qué parte voy a utilizar ese material que yo voy a seleccionar. Lo voy a utilizar para la parte donde la persona estudiante recuerda lo aprendido o va a adquirir nuevos aprendizajes, o lo voy a utilizar donde va a poner en práctica lo aprendido, si es como más bien iniciando o es al final de la guía. Entonces, todo esto yo tengo que planificarlo. Es muy importante la planificación para que el diseño universal para el aprendizaje, para que podamos generar una educación inclusiva. La planificación que yo haga es sumamente importante, porque esto me va a facilitar tener una visión amplia y no tener que estar improvisando, ¿verdad? Sino que tener una visión amplia y de verdad sentarme y decir, bueno, voy a utilizar esto, esto y esto, y sé por qué lo voy a utilizar. Entonces, ahí entra el otro criterio, que es el criterio de finalidad. ¿Para qué quiero ese material didáctico? ¿Cuál es mi objetivo? Exactamente, tal vez, qué del trabajo que yo voy a desarrollar es mi finalidad para que ese material se utilice. Además, debo de tomar en cuenta el criterio de temporalidad. ¿En qué momento lo voy a utilizar? Si es en el aula, por ejemplo, debo de tomar en cuenta si yo lo voy a utilizar al inicio, si lo voy a utilizar en el desarrollo o en el cierre de un tema. Además, debo de tomar en cuenta el criterio de diseño. Aquí es donde a veces tenemos que hacer algunos ajustes, ¿verdad? En la forma como yo voy a elaborar el material didáctico. Y como les decía, desde el diseño universal, la idea es que cómo elaboro yo ese material me sirva para todas las personas con las que yo estoy trabajando, no solamente para el que tiene un apoyo curricular o este tipo de situaciones que a veces tenemos en el aula, sino que nos sirva para todos nuestros estudiantes. Ok, para el material didáctico debemos de tomar en cuenta algunos aspectos como el tipo y el contexto. Hay materiales que se utilizan en su forma original, como son las herramientas, frutas, piedras, utensilios de cocina, de limpieza. Estos materiales son muy útiles en este momento, dependiendo del nivel en el que estemos trabajando, tal vez, por ejemplo, con niños pequeños o primer ciclo, dependiendo lo que yo quiera desarrollar. Estos materiales me pueden servir mucho porque actualmente tal vez no tenemos la disponibilidad de contar con muchos recursos, pero entonces echamos mano del material que existe en los hogares, y hay cosas que sabemos, tal vez utensilios de cocina, dependiendo, ¿verdad? Si vivimos en una zona urbana o rural, ¿verdad? Eso pues va a variar, pero ese es el material que se utiliza en forma original, el que tal vez tenemos como dentro de las casas. Hay algunos otros materiales que requieren modificaciones o adaptaciones, que esto va a generar diferentes aprendizajes, y además se va a estimular la creatividad en el estudiantado y se va a ajustar a las necesidades, porque la idea es que yo tome en cuenta todas esas necesidades. Luego tenemos el otro material, que son los materiales
impresos, audiovisuales e informáticos. En esta parte, con respecto a los materiales impresos, no es que el uso del libro de texto o que el uso de la ficha sea algo que no se debe contemplar dentro del trabajo que nosotros hacemos en las aulas. Claro que sí, es muy importante y respalda mucho nuestro trabajo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que de qué manera o en qué cantidad estamos utilizando ese material, de manera que yo puedo ponerlo tal vez en mi guía de trabajo, puedo ponerlo en el trabajo que yo hago en el aula, pero no es que tal vez en algunos momentos tal vez se han visto tal vez guías de trabajo que tienen muchísimos anexos y todos son fichas de trabajo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que hay otros recursos, los recursos audiovisuales que contemplan imágenes, sonidos, todo ese tipo de material también estimulan a los estudiantes y les hace realmente tal vez tener un mayor interés y cambiar un poquito la dinámica de trabajo. Es muy importante si yo utilizo material impreso, actualmente tenemos la facilidad de que el material se puede realizar o lo tenemos de forma digital, entonces ahí yo tengo que contemplar diversos ajustes, a veces por el asunto de ahorrar papel, tal vez entonces imprimimos las fichas chiquititas y 2 en una página, ¿verdad? Y este tipo de situaciones, y tal vez si pensamos en algunos de los estudiantes, puede ser que tenga algún niño en mi aula que tenga una baja visión y que esa ficha no le funcione, pero tal vez al estudiante, esa persona estudiante que tal vez tiene un déficit atencional o que se distrae o que simplemente tal vez se siente cansado o tiene dificultades de aprendizaje, tal vez esa letra muy pequeñita tampoco le beneficiaba a ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que contemplar esos ajustes y ver de qué forma el material es accesible y es importante para el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. En relación a lo que es el material audiovisual y de la parte informática, en este momento que nos tocó vivir sin que ninguno de nosotros lo imagináramos, ¿verdad? Han salido muchísimos recursos, entonces a veces lo que queda es la parte, nuestro rol y nuestra parte docente, nuestra responsabilidad también de buscar un poquito diferentes recursos, porque sí se han ampliado mucho los diferentes tipos de materiales. Yo he visto por ahí muchísimas bibliotecas digitales donde vienen dibujitos y con solo darle clic ingresamos a muchísimos materiales, entonces podemos construirlos nosotros también, pero a veces tal vez no tenemos tiempo y ya hay otros que sí ya están previamente elaborados y que pueden ser de gran utilidad dentro de las aulas. Entonces tenemos que tratar de buscar esos recursos y hacer ese complemento de manera que podamos generar diferentes aprendizajes por esos diferentes medios, ¿verdad? Lamentablemente sabemos que tenemos estudiantes, que tenemos zonas en este momento donde no hay conexión a internet, ¿verdad? Donde no se pueden tal vez ver videos, utilizar diferentes software o recursos interactivos que tenemos en este momento. Sí es muy importante contemplar dentro de las guías de trabajo que se envían a los hogares los recursos, tanto para las personas estudiantes que tienen acceso a internet como para los que no los tienen, ¿verdad? De hecho, hay algunas páginas que generan que existe el recurso interactivo y a la vez existe el mismo recurso impreso, donde hay diferentes formas en que yo lo puedo seleccionar. Entonces, es una forma en que tal vez el aprendizaje no va a llegar igual porque visualmente, de forma auditiva, tal vez no es el mismo recurso, pero sí tenemos que tratar de que esas personas estudiantes tengan ese recurso también para aprender. Es una forma en la que verificamos que no se queden atrás de lo que nosotros estamos desarrollando en nuestras aulas. Existen materiales que son específicos tal vez para trabajar en algunas áreas, por ejemplo, en lenguaje, en comunicación, en desarrollo motor, que tal vez pueden sernos de utilidad en muchos momentos y que podemos aprovecharlos, ¿verdad? Para materiales en cuanto al área del lenguaje tenemos múltiples tarjetas de vocabulario, loterías, cuentos, historietas. Ahora tenemos muchos de estos recursos que también están de forma impresa y también
también están en audio y en videos, ¿verdad? En cuanto a comunicación, puede ser que yo tenga algunos estudiantes en mi aula que tal vez requieran algún tipo de apoyo en la parte de comunicación. Entonces yo ahí tengo que ver si de qué manera tal vez diseño, confecciono, consigo el material de manera que le ayude a esa persona estudiante y le ayude también al resto de las personas que yo tengo a cargo. Lo que son bolas, conos, mesas, sillas adaptadas, aros, cintas, son algunos recursos que también favorecen el desarrollo motor. Y también para el área perceptual podemos tomar en cuenta diferentes juguetes, objetos, sonidos, texturas, tamaños, olores. Estos recursos yo los puedo manejar con diferentes niveles, ¿verdad? No tienen que ser a veces solamente niños pequeños, sino que dependiendo de las necesidades que yo tenga en mi aula. Ok, en ocasiones voy a necesitar hacer algunos pequeños ajustes al material que yo puedo como docente tomar la decisión de hacerlos. Por ejemplo, un ajuste en cuanto a la parte de contenido, yo voy a seleccionar del programa de estudio el tema que yo tengo que trabajar, pero yo puedo hacer ajustes de acuerdo a las características del grupo en el que yo trabajo. Entonces, eso va a ser un ajuste que yo voy a poder hacer, ¿verdad? Que está dentro de lo permitido. En cuanto a la secuencia de las actividades, yo puedo en algún momento decidir si alguna actividad yo la había planeado para inicio o un material yo lo iba a utilizar en un inicio, pero tal vez se presentó alguna situación o pienso que tal vez va a generar un poquito tal vez de desorden en el grupo o alguna situación de este tipo, entonces puedo valorar el cambio y lo puedo utilizar en otro momento. En cuanto a aspectos de formato, también puedo seleccionar algunas mejoras que puedo hacerle al material. Por ejemplo, en cuanto a colores, tamaño de la letra, adaptaciones del material que voy a imprimir. Por ejemplo, para estudiantes que tienen tal vez alguna dificultad de aprendizaje, déficit atencional, trastorno del espectro autista, todo lo que es el uso de color, el tamaño de letra, imágenes, elementos, son aspectos que ayudan a captar la atención y que yo puedo decidir hacer el ajuste de ese formato. Tal vez me encontré un documento y puede ser que alguna guía de trabajo o algún documento que me facilitaron era muy importante, pero yo le hice algunas modificaciones porque como hemos visto, aunque en la caja de herramientas existan muchísimas guías de trabajo que el MEP se ha encargado de confeccionar, ¿verdad? Vemos que esos son insumos para el trabajo que nosotros realizamos en el aula, porque debemos de valorar eso que citábamos al principio. No tenemos ni siquiera 2 niños que aprendan de la misma forma, mucho menos 25, 28, 30, ¿verdad? Entonces tampoco van a aprender los niños de Guanacaste igual que tal vez los que tenemos en Alajuela. Entonces de ahí la importancia de tomar en cuenta el contexto, ¿verdad? En el que yo me desarrollo, en el cual yo trabajo. Además, yo puedo tomar en cuenta, bueno, esto actualmente tal vez es un poquito más difícil de poder llevar a cabo lo que es el acompañamiento por medio de alguno de los pares, ¿verdad? Por medio de los mismos estudiantes que puedan ayudarse unos a otros y de forma que se pueda monitorear el uso de ese material didáctico y el proceso en cuanto a comprensión de lo que se está desarrollando en ese momento. Pero también es un ajuste que yo podría implementarlo para el uso del material didáctico. Entonces, cuánto tiempo se está durando al realizarlo y ese tipo de cosas. Entonces, yo puedo ahí pues flexibilizar un poco y manejar el recurso que estoy trabajando. Algunas recomendaciones importantes que se deben de tomar en cuenta para el aprovechamiento del material didáctico es, primero que todo, bueno, vamos a iniciar con tenerlo siempre a la mano. Es muy importante que si yo voy a usar un material didáctico, sea en mi aula, ¿verdad? Que sea algún material concreto o algún tipo de material, yo debo de tenerlo a la par y cerca en el momento en que lo voy a necesitar. Porque si yo tengo las fichas de trabajo y las tengo ahí en un folder y mientras duro y se me perdió el folder y no sé dónde está y todo, ya perdimos la atención de los estudiantes con los que íbamos a trabajar. Igual en este momento que estamos trabajando de forma virtual, si yo voy a
presentar un cuento en una presentación de PowerPoint, en un video, algún tipo de recurso, yo tengo que tenerlo de forma que sea accesible, porque si ya, pues a todos nos pasan a veces eventualidades, pero si el recurso se me perdió y no aparece, y entonces ya se perdió la atención, ¿verdad? Después debemos de tener presente que se debe de presentar de forma oportuna, que es en el momento en el que yo voy a necesitar ese recurso. Entonces yo debo de trabajarlo para ese instante y después pues retirar el material que yo estoy trabajando, ¿verdad? Porque a veces tal vez se convierte ya no en un apoyo, sino que tal vez en un distractor que vamos a tener en ese momento. Es muy importante tener en cuenta que ese material, como se los mencionaba anteriormente, debe de responder a la diversidad que tenemos en el aula. A veces pensamos, es muy difícil, sí, no es una situación que sea fácil porque sabemos que tenemos a veces múltiples cosas que hacer, múltiples ocupaciones, y entonces tal vez pienso en el material que es más fácil o en el que me facilitaron, en el que pasaron en el grupito de WhatsApp, pero yo tengo que fijarme si de verdad eso es conveniente para la diversidad del alumnado que yo tengo. Guiar durante la manipulación del material, sea de manera presencial o en este momento si utilizamos algún material que es un poco más difícil, pero sí se puede dar la interacción de los estudiantes, yo tengo que guiar la manipulación de ese material. A veces sucede de que tal vez estamos en el aula y entregamos el material y nos vamos por ahí y nos dispersamos, y entonces tal vez el material se daña, no se utilizó de la forma adecuada. Entonces es muy importante que yo pueda guiar la manipulación de ese material. También a nivel de servicios de apoyo, por ejemplo, nosotros antes tal vez solicitábamos algunos materiales que eran para nuestra aulita, para nuestro grupito de 3, 5 estudiantes. Ahora que trabajamos más en las aulas, debemos de pensar en la solicitud de un material que se pueda manipular por más estudiantes y que no se vaya a dañar con tanta facilidad. Es muy importante tomarlo en cuenta. Ok, se debe de tener en cuenta también otras características para que ese material de verdad genere una educación inclusiva. Algunos aspectos importantes son el color. Se debe tener cuidado, por ejemplo, en las combinaciones que se hacen en cuanto a color, por ejemplo, de letra, de fondo. Ahorita que tal vez mandamos material impreso a las casas, ¿verdad? Puede utilizarse, por ejemplo, se sugiere que sea un material que tenga un fondo blanco, letras negras, o un fondo blanco, letras rojas, ¿verdad? Hay algunas recomendaciones en cuanto a color. También en la parte de contraste, entonces yo puedo utilizar tal vez una lámina amarilla con letras negras, una lámina blanca con letras negras. Además, la forma que tenga ese material debe de permitir la manipulación y además de que pueda cumplir el objetivo, ¿verdad? La forma que tiene, la duración, de que sea, si es algún material, qué sé yo, por ejemplo, un reloj o algo así que los estudiantes deben de confeccionar, entonces debo asegurarme o de enviarlo yo, de solicitar tal vez a los encargados que le puedan poner un cartón por detrás o algo así para que la forma y el material, esa textura que va a tener ese material sea acorde a lo que necesitamos. En relación a las texturas, estas nos ayudan en la parte de sensaciones, asociar conceptos, asociar vivencias. Entonces debemos de tener en cuenta esta parte también perceptual, ¿verdad? Lo táctil, lo que saboreamos, la parte también de los olores y, como les decía anteriormente, de ese material que se utiliza en su forma original. Por ejemplo, si yo tengo que ver las plantas medicinales, puede ser que entonces yo diga, bueno, vamos a trabajar, o si ellos tienen, los estudiantes, alguna planta, por ejemplo, menta, entonces la asociación del olfato va a ayudar también en el aprendizaje.
Y muy importante tomar en cuenta que el tamaño debe de ser proporcional al manejo que pueda tener esa persona estudiante, ¿verdad? Ni muy grande ni muy pequeño. A veces tal vez, como les decía, trabajamos las cosas chiquititas, chiquititas por el material que tenemos y el tamaño que tiene ese recurso que yo busqué no le permite poder manipularlo, ni le permite poder trabajar y por ende tal vez no se cumplirá el objetivo que yo planeé en un inicio. Que para ir concluyendo esta parte de exposición, es muy importante tomar en cuenta este concepto que es el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es sumamente importante para poder generar procesos de educación inclusiva y donde se utilice el diseño universal para el aprendizaje. Este trabajo colaborativo nos permite analizar las destrezas, las competencias y las limitaciones del estudiantado, de forma que ellos puedan participar cada uno acorde a esas competencias, acorde a esas limitaciones que también tiene y acorde a sus destrezas. El trabajo colaborativo le permite a las personas tener retos comunes y retos individuales, que es cuando generamos tal vez los distintos grupitos de trabajo, que a veces tal vez tendemos a confundir el trabajo colaborativo y pensamos que es repartirnos las cosas, ¿verdad? Entonces usted hace esto, yo hago lo otro, no, sino que la idea es que se haga un trabajo de manera conjunta donde se genere ese producto. Además, el trabajo colaborativo nos permite desarrollar una planificación ordenada donde los estudiantes tienen responsabilidades. No es que uno tiene un rol diferente del otro, sino que todos tienen sus responsabilidades y también nos va a permitir monitorear avances a nivel grupal e individual. Entonces, ¿qué podemos tomar en cuenta aquí? Por ejemplo, cuando trabajamos en un grupito, tenemos un grupito de niños trabajando, tal vez algunos de ellos, por ejemplo, pensemos que estamos en un nivel de segundo grado, iniciando, entonces tal vez algunos ya pueden construir oraciones, sin embargo, hay uno o dos niños del grupo que no lo logran hacer, entonces tenían que hacer a partir de una imagen la elaboración de unas oraciones y unos dibujos. Entonces, tal vez los niños que no podían o que sus competencias en este momento no les permitían escribir, tenían la posibilidad de mencionar las oraciones de forma oral o podían hacer el dibujo. Entonces, esto es parte del trabajo colaborativo, tomando en cuenta esas necesidades individuales que tenemos en este momento en las aulas. También estamos en esta situación que tenemos a distancia, ¿verdad? Donde evaluamos lo que son los diferentes niveles de desempeño. Entonces, pues ahí vamos a tomar en cuenta también esta parte de cómo aquí en este momento tendríamos retos comunes, tendríamos retos individuales, perdón, porque tal vez no tenemos tanta interacción, ¿verdad? Pero sí podemos propiciarla también en las clases que desarrollamos en Teams, de diferentes formas que podamos generar que ellos se involucren, ¿verdad? Sin que tengan que tener contacto, ni romper burbujas sociales, ni ese tipo de cosas. Es muy importante también propiciar dentro del trabajo colaborativo el intercambio de resultados finales entre los participantes. Es necesario generar a la hora que yo implemento trabajo colaborativo, que yo propicio la diversidad en mi aula, generar esa importancia de la individualidad. El ritmo de aprendizaje de cada uno de ellos va a ser diferente y la manera en que yo incentive en mis aulas el respeto hacia esa individualidad nos va a ayudar a ver la diversidad no como un obstáculo, no como un problema, sino que la diversidad es algo que nos enriquece a todos. Todos podemos aprender de las diferentes experiencias que tenemos, de la parte cultural, de la parte de gustos, de intereses, de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos mucho que podríamos extraer de ahí, de verdad que podamos pensar que la diversidad nos enriquece. Okay, es muy importante considerar para concluir esta parte de exposición esos puntos que tenemos por acá. La persona estudiante es el centro del proceso.
Entonces, como lo enfatiza y está estipulado en nuestra política educativa emanada por el MEP, la persona estudiante es el centro del proceso, por lo que yo debo de trabajar en torno a esa persona estudiante. Como les mencionaba también, la diversidad nos enriquece. Es necesario aprender a ver a esa diversidad como algo que nos ayuda a crecer, a generar mayores aprendizajes y no como un obstáculo, no como ver tal vez esa persona estudiante que tiene determinadas dificultades, que yo piense que tengo que en algún momento propiciar que llegue a una normalidad, porque ya ese concepto ya de normalidad debemos, ya es de un paradigma pues anterior y no está relacionado específicamente con lo que pretendemos en este momento desde un modelo social y desde una perspectiva de la atención a la diversidad. Es muy importante también aprovechar el contexto y los recursos que se ofrecen. En este momento tal vez existen situaciones en que algunos estudiantes no tienen la posibilidad, si yo les voy a encargar que me hagan una exposición de algún tema, no tienen la posibilidad de ir a comprar una cartulina, el que no tiene posibilidad de imprimir no podrá tener recortes y cosas de este tipo, pero yo puedo aprovechar los recursos del contexto. Por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia en nuestra institución que ellos debían de hacer una exposición relacionada con las actividades socioeconómicas del distrito en el que viven. Entonces, ese estudiante le puso un mensajito a la maestra como un poquito, tal vez, triste, ¿verdad? Que él no tenía materiales para hacer un cartel, pero que él lo iba a hacer de otra manera. Ya la maestra, de hecho, en el trabajo del DUA que nosotros habíamos propiciado, ella había puesto que tenían otras alternativas, pero tal vez ellos siguen pensando en la parte del cartel, ¿verdad? Que si no tengo cartel, no tengo mi exposición. Entonces, ese estudiante con su mamá, sin romper burbujas sociales, con todos los cuidados y todo, visitó de casualidad. Él tenía alrededor una fábrica de cajetas, otro lugar, un vivero, y tenía también un lugar donde había un poco como de ganado. Entonces él se fue y con su mamá hizo los videos y verás qué bonito verlo a él exponiendo y expresar acerca de lo que estaba aprendiendo. Entonces, en realidad, él termina los videos y dice, estas son otras las actividades socioeconómicas de mi distrito. Entonces, podemos ver realmente la importancia que tiene poder ajustarnos a ese contexto y a los recursos que se ofrecen. Tal vez habrán otros contextos que tengan pues ciertas ventajas que otros, ¿verdad? Pero, o aspectos diferentes. Entonces, tal vez se diga, no, es que en una zona urbana, tal vez el niño no tiene la posibilidad de ir a visitar un lugar de estos, pero de ahí la importancia de que cada uno valoremos el contexto en el que estamos. La tecnología es un gran aliado en el proceso. Creo que desde hace muchos años lo viene siendo y en esta situación que hemos vivido, esta situación donde debo de aprender en casa, realmente la tecnología se vuelve nuestra mano derecha, ¿verdad? Donde todos nos ha tocado pues aprender, pues a veces como decimos, quitarnos el miedo y poder buscar un poquito más. Y realmente la tecnología ayuda muchísimo en el aprendizaje, es un gran aliado que si tenemos la posibilidad de utilizarlo, no deberíamos de desaprovecharlo. Es muy importante estos dos aspectos que nos quedan, que es material para todos, menos necesidades educativas especiales. Realmente el DUA promueve y enfatiza en sus investigaciones que en la medida en que yo implemente ese diseño universal para el aprendizaje, en que yo construya los recursos, en que diseñe las actividades que realizo en mi aula, de forma de que se dé una educación
educación, una enseñanza y un aprendizaje para todos, donde yo tome en cuenta esos diferentes principios que vimos, donde ellos puedan obtener, puedan visualizar, puedan escuchar la información de múltiples formas, además de que se les permita ser estudiantes activos de su proceso de aprendizaje, donde ellos dejen de asumir un rol pasivo y, como se nos ha mencionado tanto en estos meses que hemos estado, donde se desarrollen habilidades de aprender a aprender, donde se puedan considerar procesos de autorregulación. Todo eso realmente va a ayudar a que se generen mejores aprendizajes en las aulas. A veces tal vez consideramos, escuchamos por ahí tal vez algún comentario de que dicen es que es muy difícil planear desde la perspectiva del DUA y eso me genera más trabajo. Tal vez es un esfuerzo que yo hago en un primer momento, pero de forma paralela, cuando yo voy implementando mis estrategias, donde voy poniendo en práctica los materiales que yo diseñé, realmente van a generar aprendizajes importantes en esos estudiantes, lo cual va a ser una ganancia a mediano y largo plazo. Entonces, esa sería la parte mía de la exposición y continuamos. Muchísimas gracias a la compañera Viviana. Vamos a tener un espacio donde vamos a conversar un ratito. Hay un par de preguntas que nos han realizado y aquí tenemos como una guía para que conversemos de algunos aspectos muy puntuales. Entonces también le voy a pedir abrir cámara a nuestra compañera Pilar, que hoy nos acompaña también. Buenas tardes a Pili. Entonces yo voy a comentarles que, bueno, Pilar es nuestra compañera en la universidad también. Pilar es maestra de preescolar y es maestra de primaria. Actualmente da 4º grado y es tutora de la Universidad Estatal a Distancia. Trabaja con la carrera de primer y segundo ciclo. Y Pilar es terapista de lenguaje. Además, la compañera tiene bastante experiencia como maestra de primaria. Entonces, vamos a tener la oportunidad de conversar aquí un poquitito las tres. Y tenemos una pregunta del chat que voy a iniciar con esa. Porque hay una persona de enseñanza de la matemática que ha estado conectada en este espacio de reunión y ella está preguntando que si se conoce de algún sistema educativo que esté trabajando con diseño universal para el aprendizaje, y tal vez la mejor forma de contestar esa pregunta es que ustedes nos comenten brevemente qué es lo que están haciendo cada una de ustedes. Entonces, demos inicio con Viviana y luego con Pili. Ok, bueno, yo trabajo en un centro educativo en Grecia, es un centro pequeño, es una dirección 2, por lo cual pues tenemos ciertas ventajas en cuanto a cantidad de población, cantidad de docentes. Ya empezamos hace unos 3 años con esta situación de lo del DUA y dando a conocer un poquito del tema. Entonces, pues conseguimos personas que nos ayudaran dentro de la misma universidad, ¿verdad? La compañera Evelyn y Bernal en algún momento nos visitaron y pues dieron charlas a los compañeros y se realizaron diferentes actividades. Creo que en este momento de educación a distancia es donde nosotros realmente hemos incorporado más la situación de este diseño universal para el aprendizaje, donde hemos tratado de realizar un trabajo colaborativo con las personas docentes de los grupos, que si bien es cierto, no es fácil, ¿verdad? Lleva un proceso, pero sí hemos tratado de implementarlo de manera que esas guías de trabajo se conviertan en un recurso donde haya motivación para los estudiantes desde el momento en que ellos, creo que las compañeras han hecho un gran esfuerzo, al igual que nuestra directora, que es la guía del proceso y la persona que nos ha apoyado muchísimo para poder ir desarrollando toda la logística que hemos implementado, y creo que hemos tratado de crear esa conciencia de una educación para la diversidad, de generar aprendizajes donde las personas
puedan demostrar lo que han aprendido, no de una única forma, no donde se conviertan en meros receptores. Entonces, bueno, nosotras realizamos todo un proceso donde incorporamos recursos a las guías de las compañeras y de esa manera pues tratamos de ver que la guía pues tenga pues un cierto equilibrio, ¿verdad? De forma que estén presentes los diferentes principios. Entonces, pues vamos, creo que hemos hecho un buen trabajo, tal vez nos falta muchísimo por hacer, pero sí el esfuerzo, sí lo hemos hecho, creo que las compañeras, todas las que puedan estar escuchándonos, pues creo que si a todas les preguntan sobre diseño universal para el aprendizaje, podrían decir que tienen conocimientos, que tienen experiencias y también creo que parte de lo que enriquece y de lo que motiva, por ejemplo, esos videos que a veces tenemos, esas evidencias que nos mandan los papás, donde vemos a los estudiantes haciendo cosas diferentes, donde de verdad se propicia un aprendizaje distinto. Entonces, creo que seguimos cada día haciendo esfuerzos, aunque no sea fácil, pero continuamos tratando de generar ese aporte a esta sociedad, a esos niños y de verdad pensando en esa persona estudiante que es el centro de nuestro proceso, del trabajo que desarrollamos día con día. Gracias. Pili. Sí, bueno, yo trabajo en una escuela bueno, de San José, Escuela José Figueres Ferrer. Desde hace ya algunos años hemos estado trabajando mucho lo que es, bueno, hemos recibido capacitación eh, con respecto a lo que es el DUA, ¿verdad? Cómo trabajarlo, los materiales. Hemos recibido mucho apoyo también de parte del equipo de los servicios de educación especial, en donde ellos se han preocupado por capacitarnos, se han preocupado también por modelarnos ese tipo de materiales que nosotros podemos utilizar en las aulas. Incluso, bueno, el acompañamiento que se llevaba, bueno, desde el año pasado o antepasado en las aulas era muy importante porque ellos nos iban dando esa guía, nos ayudaban, nos colaboraban también mucho con esos insumos que nosotros ocupábamos en las clases. Esto te digo, ¿verdad? Desde el punto de vista del aula regular. Ya en este momento, ¿verdad? Como decía Viviana, en esta realidad que nos ha tocado vivir, hemos tenido también ese apoyo en cuanto a ese material, de manera que logre cubrir a la mayoría de los estudiantes y no pensar, bueno, en esa dicotomía que se trabajaba antes, ¿verdad? De estudiantes con discapacidad y sin discapacidad, sino que deseamos y tratamos y estamos trabajando fuertemente, ¿verdad? Desde la institución en que esos materiales que estemos creando o que estemos utilizando, cobijen a todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces sí ha sido como bastante interesante, hemos estado trabajando y trabajeando con diferentes aplicaciones que están disponibles ahora y que bueno, tal vez en el momento no lo utilizamos porque no existía la necesidad, pero en este momento la necesidad nos ha llevado a eso, ¿verdad? A querer presentar mejores y esos materiales que realmente sean para todos los estudiantes, ¿verdad? Eso es lo que hemos trabajado y pensamos que sí, estamos en un camino iniciándolo, ¿verdad? Porque no es que ya tengamos una práctica y una experiencia basta, sino bueno, podemos estar contentos de que sí, estamos iniciando en ese camino. Siempre se encuentra, ¿verdad?, alguna resistencia en cuanto al trabajo desde el punto de vista del DUA, pero pienso que también en alguna medida el hecho de ver lo que se hace en otras aulas, las personas se interesan más o desean entrar en este camino, ¿verdad?, del DUA.
Vamos a tener una pregunta y bueno, esta pregunta se liga con una que hay en el chat también. Compañeras, desde el diseño universal para el aprendizaje se pretende que el diseño del material didáctico no sea solo un material que se hace para generar conocimiento o para reafirmar un conocimiento, sino que debería de responder a los 3 principios. Entonces, por tanto, el material debería, aparte de generar o reafirmar conocimiento, tendría que fortalecer algunas habilidades y además ser un material que motive. En el chat alguien está preguntando también que cómo cumplimos eso si todo se limita mucho a la parte escrita. Entonces, vámonos con su percepción respecto al tema. Entonces, empecemos con Pilar y luego contesta Viviana. Ok, bueno, esto es muy importante. Cuando nosotros elegimos o diseñamos un material didáctico, esta es una parte muy importante del docente, ¿verdad? Al iniciar esto, yo debo pensar en la población que lo va a utilizar, en esa diversidad que yo tengo en mi aula, ¿verdad? El material no lo puedo elegir, como decía Viviana ahora, solo porque es muy bonito y a mí me gustó, me pareció bonito y lo quiero usar, sino que debo pensar si ese material cumple con los requisitos necesarios, si ese material de verdad va a generar conocimientos, si efectivamente va a trabajar las habilidades que yo requiero, ¿verdad? Y finalmente, si ese mismo material va a generar la motivación, esa emoción que uno puede ver en los chicos cuando ven algo, usted les presenta algo nuevo, innovador, que ellos no han visto nunca. Ese es un muy buen termómetro para saber si realmente ese material está respondiendo a lo que yo quiero. En ocasiones, ¿verdad? Los docentes sí fallamos un poco en la elección de esos materiales y fallamos cuando perdemos de vista que debemos buscar que ofrezcan esa universalidad. Ya ahí vamos perdiendo. Si yo no busco esa universalidad en ese material didáctico, ahí voy fallando. Pasa mucho también que los docentes nos pasamos o nos compartimos el material. Bueno, y eso está bien, no hay problema. Pero cuando yo recibo ese material, yo tengo que hacerle las modificaciones necesarias a ese material para que realmente sea accesible para todos los niños de mi clase y que no se convierta, en lugar de esto, en un insumo discapacitante para todos, porque eso puede llegar a pasar, ¿verdad? Vivi. Sí, realmente ahí tenemos un aspecto muy importante, como lo mencionaba Pilar, que es la elección del material que yo haga. Además, muchas veces nos hemos enfatizado en las aulas escolares en la parte de conocimientos, porque escuchamos a los docentes con ese corre-corre de que existe un programa y que tengo que cumplir el programa de estudios y que tengo que ir trabajando de esa forma. Creo que en este momento tenemos una ventaja que es una guía de aprendizajes base, que no tenemos un currículum completo ni un programa completo. Entonces podemos tratar de generar nuevas estrategias. Si yo solicito la información solo de forma escrita, es porque tal vez a veces la teoría, desde la neurociencia, los nuevos aportes que se tienen, no hablamos de estilos de aprendizaje, pero sí vemos que hay una relación entre la forma en la que yo estoy acostumbrado a aprender a la forma en que yo le pido a los demás que me devuelvan los aprendizajes. Entonces hay que tener un poquito de cuidado y valorar esa situación. ¿Será que es que yo soy la que estoy acostumbrada a que me soliciten el aprendizaje de forma escrito? ¿O para mí es más cómodo hacerlo de forma escrito? Entonces nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia en cuarto grado que creo que también es una de las ganancias que hemos tenido en este proceso de educación a distancia, donde tal vez, donde le pedimos al estudiante que si quiere grabarse presentando una situación, ya se involucra a alguien de la familia. Entonces es el hermano el que anda detrás con el celular grabándolo o es el papá. Entonces a nivel de cuarto grado tuvimos una experiencia que estaban viendo las vacunas.
Entonces recibimos un video muy bonito que me lo compartió la docente, donde el papá con su hijo se vistieron y todos elegantes y todo para un debate, y la mamá era la que hacía las preguntas acerca de las vacunas. Entonces uno estaba a favor y otro estaba en contra del uso de las vacunas. Entonces fue muy interesante ver al estudiante de nosotros donde él podía manifestar lo que había aprendido por medio de un debate. Entonces creo que a veces nosotros mismos somos los que tenemos que planear o que pensar o decir, bueno, esto lo puedo hacer tal vez escrito, pero ¿de qué otra forma más? ¿De qué otra forma yo podría llegarle a los alumnos de manera que se genere ese aprendizaje que no sea tal vez tan monótono, tan acostumbrado a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Entonces creo que es una situación que va desde la planificación que yo hago y tal vez a veces de romper un poquito esas barreras, tal vez en algún momento cuando se habla de juego en el aprendizaje, tal vez nosotros como docentes somos los primeros que decimos, es que los papás están acostumbrados a ver los cuadernos llenos, es que si no llegan cuadernos llenos a la casa no hay aprendizaje. Entonces creo que es una cuestión de reeducación y de ver, digamos, claro que en ese debate, por ejemplo, que yo vi, el estudiante aprendió. Entonces es un manejo que tenemos que hacer y es una flexibilidad que nosotros mismos tenemos que proponer para poder ir incorporando en nuestras aulas aprendizajes de diferentes formas. Muchas gracias. El siguiente tema que quiero tocar lo voy a enlazar con una pregunta que también tenemos por el chat. Ustedes son maestras maestra de apoyo y maestra de cuarto grado y probablemente ambas han trabajado de manera importante y por años con estudiantes que requieren apoyos curriculares significativos. El diseño universal para el aprendizaje nos llama precisamente a universalizar. Eso no quiere decir que vamos a quitar los apoyos específicos, pero sí que vamos a pensar en la generalidad para evitar lo que usted decía al inicio, Viviana, de yo tengo un grupo de 28 y tengo estos dos, sino que yo pueda ver todo como una unidad. El reto de generar materiales para todo el estudiantado. Y tenemos una consulta en el chat que nos indica que tiene un estudiante de tercer grado, pero que se le dice que es de nivel de materno, que es algo que pasa mucho en las clases cuando nos llegan estudiantes y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cuál es la propuesta desde el diseño universal para el aprendizaje? En este caso voy a volver a empezar con Pilar y luego le doy el pase a Viviana nuevamente. Bueno, la propuesta del DUA en todo momento va a ser, como lo mencioné anteriormente, evitar esa dicotomía, ¿verdad? De niños con necesidades y niños sin necesidades. Entonces, lo que yo tendría que hacer en ese momento, si fuera mi caso, llegar a mi aula de una situación como esas, tengo una parecida, es, por ejemplo, bueno, en estos casos los niños tienen su planeamiento específico, su PEI, ¿verdad? Y eso, pero uno puede trabajar ciertas actividades paralelamente. Lo que tengo que hacer es que el material que yo trabaje, tenerlo tan claro como que yo necesite tener un material que sea muy flexible, un material que yo pueda manipular, y no sea tan específico para la estudiante, que viene en un nivel de preescolar, como o menos específico para los otros estudiantes, sino que tal vez tratar de trabajar de manera que esos contenidos, el nivel sea un poco básico, ¿verdad? Para poder integrar a esa estudiante y ir trabajando, como le digo, con un material que sea muy flexible. El nivel es lo que va a bajar en este caso, ¿verdad? No va a ser tan elevado como con los otros niños de tercer grado, me dijiste que eran. Tercero, ok. Sí, tercer grado.
vecino. Entonces, bueno, ahí se ve como que sí hay una gran distancia de preescolar a tercer grado, ¿verdad? Pero hay cosas que se pueden trabajar igual, paralelamente. Lo que cambiaría un poco sería el nivel, ¿verdad? Y en este caso, bueno, que estamos hablando de los materiales didácticos y todo, la propuesta sería buscar material audiovisual de manera que esta niña obviamente no lee ni escribe, pero yo le puedo presentar material que ella pueda ver y que pueda escuchar, ¿verdad? Y que de todas formas sirva y pueda trabajar con los niños del otro nivel, ¿verdad? Y Diana. Sí, es muy importante tomar en cuenta con respecto a los apoyos curriculares significativos, ¿verdad? Que el DUA no puede eliminarlos ni tenemos una directriz de que yo diga sí, porque yo trabajo DUA, no hay adecuaciones. En este momento tenemos que trabajarlas y seguir los lineamientos que se establecen a nivel de MEP, ¿verdad? En la última circular, que es la establecida en el 2013. Entonces, aquí es muy importante, la persona que hace la consulta tiene que valorar, por ejemplo, el grupo, cuántos estudiantes tiene, cuáles otras necesidades hay en el grupo, en qué contexto, por ejemplo, se desenvuelve y tratar de ver si hablamos pues no podría existir pues a nivel de preescolar porque casi siempre se trabaja a un nivel de funcionamiento de primer grado, ¿verdad? Ese es el que se establece. Entonces, hay algunos aspectos que yo podría tratar de trabajar de manera paralela, de forma en que ambos estudiantes puedan beneficiarse. Entonces, como lo mencionaba Pilar, con respecto a lo que es el material audiovisual. Entonces, si yo voy a trabajar un video, un cuento, entonces igual con ese estudiante puedo trabajar la parte de comprensión porque lo escuchó, ¿verdad? Entonces tal vez, qué sé yo, voy a incorporar a nivel de tercer grado que estamos viendo tal vez la leyenda, por ejemplo. Entonces, los demás vieron el tema, todos vieron el video de la leyenda, todos lo escucharon. Entonces, ese estudiante, aunque tal vez su pay es otra, su trabajo es otra, si trabajamos la parte de comprensión oral, se trabaja en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, de igual forma, yo puedo hacerle diferentes interrogantes y luego si estoy en escritura, por ejemplo, de palabras, entonces tal vez algunas palabritas o algunos objetos que aparecían en la leyenda, yo podría aprovechar, tal vez los niños de tercer grado me van a hacer un texto completo con introducción, desarrollo y cierre, pero ella me va a escribir palabritas o va a escribir algunas oraciones, cosas de ese tipo. Entonces hay que hacer ese ajuste y tal vez en todas las cosas no nos va a calzar, ¿verdad? Pero sí debo de tratar de pensar en qué materiales me funcionan para todos los estudiantes. En algunas ocasiones, pues sí va a haber que hacer algún material tal vez específico, como se citaba en parte de la exposición, ¿verdad? Y no nos va a quedar pues de otra, pero tratar de ligar eso y que en la medida de lo posible trabajemos de una forma paralela, inclusiva y no donde se dé esa exclusión que el estudiante con apoyo curricular significativo, tal vez todos los demás están viendo el video de la leyenda, ahí de la Llorona y toda la situación, y la otra chiquita ahí con el cuaderno y con los ojos pegados del televisor porque quiere ver el video. Entonces son el tipo de recursos que a veces tenemos que aprender a manejar y seleccionar qué nos funciona y qué tal vez no, ¿verdad? Yo creo que ustedes dos acaban de tocar algo muy importante. El tema de los apoyos curriculares significativos siempre sale a la luz cuando hablamos de diseño universal para el aprendizaje. Siempre, siempre, siempre va a salir. Y a la gente le queda la duda, ¿verdad? Anteriormente yo creo que vivimos una época muy fuerte en Costa Rica donde nos decían, el niño está a nivel tal, ¿verdad? O incluso le decían a un profesor de 9º año, es que está a nivel de 4º grado, ¿verdad? Entonces se le pedían los libros de un grado que no era, usábamos temas que no eran. Y como decía Viviana, tal vez unos estaban estudiando la leyenda y al otro lo teníamos sentado por aparte, no sé, dividiendo sílabas y estábamos haciendo una segregación. Diseño universal, precisamente la propuesta es que vamos a trabajar respondiendo a los niveles de los estudiantes, pero vamos a universalizar las temáticas. Y eso se relaciona con algo que viene a continuación, ¿verdad?
y que se está solicitando mucho en el chat y que es otra pregunta que siempre sale. Bueno, como sistema educativo siempre se nos dijo que nosotros estamos acostumbrados a pedir el mismo tipo de respuesta. Todo escrito, todo escrito, todo escrito, ¿verdad? El cuaderno, la ficha de trabajo, la fotocopia y el examen. Sin embargo, hemos tenido cambios importantes como sistema educativo en la última década, ¿verdad? Una de las cosas más significativas es el valor que se le da ahora al trabajo cotidiano y que tenemos que tener en cuenta que eso también es evaluación. Entonces, les voy a pedir dos preguntitas. Les voy a hacer un 2 en 1, ¿verdad? La primera pregunta es si seguimos pidiendo el mismo tipo de respuesta y para ustedes es cierto que la evaluación de nuestro sistema educativo nacional no nos permite hacer diseño universal. Entonces, vamos a empezar ahorita con Viviana. Ok, bueno, es importante tomar en cuenta que nuestro sistema educativo ha venido haciendo cambios, como lo decía Evelyn, ¿verdad? En este momento tenemos una política orientada a la transformación curricular, donde tal vez no se nos pide que trabajemos meramente contenidos, sino que debemos desarrollar habilidades en los estudiantes. Entonces, creo que si esa política curricular está saliendo, es porque realmente lo han demostrado estudios, ¿verdad? Por ejemplo, el estado de la educación, lo que son las pruebas PISA, donde vemos que esa forma en la que tal vez hemos enseñado, en la que el estudiante reproduce meramente una respuesta, no él está enseñando a desarrollar habilidades para la vida, competencias tecnológicas, a vivir en el mundo. Entonces, realmente debemos de pensar que se debe hacer esa flexibilización y desde el Ministerio de Educación se han venido haciendo cambios, por ejemplo, a nivel en el área de estudios sociales, por ejemplo, se trabaja, la metodología cambió hace unos años y se trabaja bajo una metodología taller, donde yo ahí tengo espacio para poder desarrollar habilidades, donde les permita a los estudiantes expresarse, donde se desarrollen esas habilidades de razonamiento, de pensamiento crítico, no solamente de responder un cuestionario. Entonces, se han venido haciendo cambios. Igual el año pasado se dio la oportunidad, por ejemplo, de que se hiciera una prueba, una única prueba sumativa. Entonces, ya esto le brinda también al docente otra forma de trabajar, ¿verdad? Ya eran algunas asignaciones que se hacían en las aulas donde se permitía tener esa flexibilidad. Entonces, creo que ese patrón de repetir todo escrito, creo que es tal vez nosotros mismos que nos los hemos como metido en la cabeza, ¿verdad? Porque de hecho, los libros de texto desde hace muchos años y todo viene la situación, al menos por ejemplo en el área de matemática y donde a veces se da la discusión de que algunas editoriales dicen es que si mi libro de texto está acorde a los programas de estudio, pero muchas veces realmente no responde a lo que debería o lo que se pretende trabajar. Entonces creo que al menos desde esta modalidad de distancia y se ha insistido mucho en esa parte, en generar un individuo que pueda aprender, que sea constructor de su propio aprendizaje. Entonces la respuesta es que sí hay alternativas, lo que pasa es que tenemos que buscar el camino y la forma en que nosotros podemos romper nosotros mismos esos esquemas, porque sí se ha venido flexibilizando y no podríamos decir en este momento que tenemos un mismo sistema educativo del que tal vez teníamos hace unos 5 años, ¿verdad? Donde se trabajaba de una forma distinta. Entonces creo que es una invitación que tenemos que tener todos a ver, a analizar nuestro trabajo, analizar nuestro contexto y ver cómo podemos implementar cambios que tal vez no van a ser de un pronto a otro ni los voy a lograr todos, pero es ir haciendo un esfuerzo y también conforme yo como docente voy viendo resultados, yo me motivo y digo yo, mira, qué interesante, vea qué bonito que me aprendieron este tema de esta forma. Entonces creo que es una invitación también a todos. Pilar. Sí, bueno, aquí, bueno, lo personal a mí me parece que acá depende mucho de lo que el docente, ¿verdad?, trabaje, de qué tan dispuesto esté a romper con prácticas viejas.
y qué tan dispuesto esté a abrazar nuevas estrategias o a probar cosas nuevas. Y bueno, como lo decía Viviana, ahora el Ministerio de Educación Pública nos está guiando a la transformación curricular. Esta misma que nos exige que vayamos haciendo un cambio y que en lo personal yo considero que nos devuelve un poco esa libertad de ser un poco más flexibles en nuestras propias aulas. De hecho, podemos ver también que hay cambios en la evaluación, ¿verdad? El examen ya no tiene el valor que tenía antes, era altísimo. Se le está dando muchísimo más valor al trabajo cotidiano, a lo que el niño realiza en la clase, a lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces, casi que es una situación del docente, ¿verdad? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a probar cosas nuevas, ¿verdad? Porque si yo me voy a quedar en lo mismo, haciendo los mismos cuestionarios larguísimos, haciendo actividades memorísticas nada más, entonces, ¿de a dónde está la transformación curricular también? ¿Y a dónde le doy cabida yo a este diseño universal que en realidad va muy ligado a esta transformación curricular? El trabajo en las habilidades que se nos está solicitando es muy fuerte y eso nos da pie a nosotros hacer los cambios como docentes en el aula de lo que tengamos que hacer. Entonces yo pienso que sí, sí se está dando un cambio, pero también el cambio de chip de nosotros como docentes es importante y hay que hacerlo. Yo en algunas ocasiones, hablándolo con compañeros, con colegas, pienso que a veces el desconocimiento es lo que nos quita ese valor como para probar cosas nuevas, ¿verdad? Incluso a veces hasta decimos hasta loquillas, pero bueno, usted lo prueba, si le funcionó lo sigue haciendo, si no no le funcionó, lo elimina y vuelve a presentar otra estrategia para trabajar esa habilidad, nada pasa. Pero sí es importante que nosotros como docentes o los que nos escuchan también, futuros docentes, se den cuenta de que es importante hacer cambios y que no hay que tener miedo al cambio, el cambio hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Me voy a referir antes de irme con la última pregunta a un comentario que vi en el chat, ¿verdad? Bueno, uno de los comentarios es sobre el tema de la capacitación, ¿verdad? Estamos en un proceso de cambio, entonces estamos en un momento nuevo, ¿verdad? Y estamos en una época donde también es fundamental que nosotros pues gestionemos nuestras propias capacitaciones y busquemos información, porque también es un momento donde no podemos esperar que todo nos llegue precisamente si tenemos ese interés por dar nuevas oportunidades y por crear mayor beneficio con el estudiantado. Nos están comentando, por ejemplo, que se están pidiendo planeamientos basados en diseño universal para el aprendizaje. Y nos preguntan por un planeamiento, digamos, por ejemplo, un planeamiento para un niño con parálisis cerebral, dice, basado en diseño universal para el aprendizaje. Les voy a dar la palabra a las compañeras, pero sí me gustaría como comentar que precisamente cuando hablamos de diseño universal, ya no hablamos de hacer planeamientos específicos para A, B, C, D, F, G. Obviamente sí vamos a brindar apoyos específicos al estudiantado, pero vamos a realizar planeamientos didácticos que estén enfocados en los 3 principios del diseño universal, que es las formas de representación, o sea, es representar de diferentes formas la información, crear diferentes formas de que los estudiantes devuelvan, ¿verdad? Nos realimenten sus formas de expresión y también las múltiples formas de motivación, que esto es muy importante que quede claro, porque incluso todavía hace no tantos años decíamos que una adecuación curricular era darle a un niño con X condición el material con tales características. Desde el DUA es el material especial se le da a los 30 estudiantes.
¿verdad? Desde el DUA no vamos a darle información por los diferentes canales a Pili para que aprenda mejor. Ese lo voy a dar a mis 30 o a mis 35 estudiantes. Entonces, el planteamiento es desde ahí, ¿verdad? Tenemos un comentario de Juan Manuel Mora que dice que a veces existe mucha negación de la docencia al cambio y que incluso los estudiantes son los más inclusivos, ¿verdad? Que el DUA llega a adaptarse a la diversidad. Entonces, respecto a esto, voy a hacerles una pregunta más que dice, respecto a los criterios de selección de un material didáctico, pensemos en la finalidad, en la temporalidad, en el diseño, en la forma. ¿Cuáles hacemos de la mejor manera? ¿Cuáles llevamos a cabo de la mejor manera? ¿Y qué nos cuesta más a la hora de elegir o sea, qué no tomamos muy en cuenta y deberíamos de hacerlo? Entonces vamos a iniciar nuevamente con Pilar y luego seguimos con... Ok, eso que decías me hizo mucha gracia, realmente es cierto. Es casi probable que los estudiantes sean más inclusivos y trabajen más esa apertura que el mismo docente, ¿verdad? Es curioso en ese sentido. Pero bueno, digamos que el docente en algunos casos podría estar fallando y que mal porque es, digamos, lo principal y es con respecto a la finalidad del material, ¿verdad? Porque a veces se elige porque tal vez es el más bonito o porque el que tiene más colores, o, ¿verdad? Pero perdemos de vista la finalidad, ¿verdad? De ese material, al final, ¿para quién va? ¿Quiénes lo necesitan? ¿Qué características debe tener ese material para que me funcione con esa habilidad que yo voy a trabajar en mi aula? Entonces yo pienso que por ahí tal vez es donde estamos fallando, ¿verdad? Y cuando elegimos ese material que no permite la universalidad, ¿verdad? Que yo lo elijo tal vez pensando en un grupo de niños y no en toda mi diversidad que tengo en el aula, que es bastante grande. Entonces ahí cuando yo pierdo el rumbo de cuál es la funcionalidad de ese material, pienso yo que ahí es donde en realidad tal vez se falla un poquito más. En cuanto a la temporalidad, yo pienso que es algo que se trabaja bien, es por lo menos una de las áreas que yo pienso que se trabaja bien al elegir el material, el momento en que se vaya a utilizar, ¿verdad? Pero sí la funcionalidad me preocupa porque pienso que tal vez por ahí es que estemos fallando mucho y es una parte muy importante al elegir o construir esos materiales. Muchas gracias, Pili. Vivi. Sí, yo pienso también que la finalidad es uno de los aspectos en los que a veces también, igual que como lo menciona Pilar, tal vez a veces nos falta un poquito más, porque creo que a veces queremos como recolectar y recolectar material, todo el material que nos llegue, y tal vez en un momento digo, sí, yo tengo aquí para trabajar, no sé, la provincia con este material. Entonces tal vez lo tomé, pero no consideré otros aspectos relacionados con mi grupo de estudiantes, con el lugar exactamente donde yo trabajo, con diferentes aspectos. Yo pienso que a veces la temporalidad, a veces también nos fallamos un poquito también en el asunto de que tal vez incorporamos alguna actividad, pero no la encauzamos bien, entonces tal vez no logramos tal vez un determinado desarrollo o un cierre adecuado, y creo que también otro de los aspectos es en relación a la parte de confección del material, de ese diseño que hacemos del material, porque tal vez a veces nos guiamos tal vez esos aspectos que citábamos en cuanto a color, contraste, letra, tal vez a veces no los tomamos en cuenta y tal vez vemos que se ve muy bonito. Yo proyecto una presentación en PowerPoint, tal vez con un fondo anaranjado y unas letras blancas. Entonces, a la hora de que yo proyecto
ese recurso, tal vez a mí me pareció muy bonito, pero realmente a nivel de accesibilidad, tal vez puede ser que no nos funcione, ¿verdad? Algún fondo amarillo, letras blancas, este tipo de recursos, tal vez a veces hay que tener un poquito de cuidado, pero creo que más que todo, a veces lo que nos interfiere tal vez es esa parte de esa funcionalidad que le vamos a dar al material, porque un ejemplo, bueno, ahorita que se refería a Evelyn a esa situación de ese estudiante con parálisis cerebral, no hay planes específicos como ella lo mencionaba, y ahí yo una de las cosas muy importantes para trabajar DUA que tengo que hacer es contextualizar. Entonces yo tengo que contextualizar en qué nivel está, cuáles son sus compañeros, dónde es la zona donde se desarrolla, cuáles son las edades de sus compañeros, cuáles recursos tiene. Entonces de esa forma yo voy a poder visualizar, entonces tratar de aproximar lo más que se pueda, y si voy a construir un material, como usted lo mencionaba, no es un material para ese estudiante, sino que es un material para todos. Si, por ejemplo, estamos a un nivel de primer grado y o de preescolar, y ese niño está en preescolar y estamos trabajando los números, entonces tal vez voy a trabajar un número, tal vez en relieve o algún tipo de material, de recurso que él pueda tocar, que pueda plasmar, ¿verdad? Entonces ahí es donde la finalidad, para qué yo quiero el material, es sumamente importante. Creo que si nos perdemos del rumbo de la finalidad, entonces ahí es donde empezamos tal vez a tener situaciones que no obtenemos tal vez el producto, el resultado que nosotros queríamos. Yo creo que ustedes han hecho una reflexión muy importante. Una de las cosas que hablamos mucho de diseño universal es el diseño universal no nos prohíbe hacer nada. O sea, el diseño universal no nos va a decir que copiar de la pizarra es malo, ni llenar fichas de trabajo es malo. El diseño universal lo que nos llama es al reto fuertísimo de que tenemos que hacer de todo un poco, y que además esos recursos tienen que contener de todo un poco. Yo siempre comento que desde que todo se subtitula, ¿verdad? Por ejemplo, los que vemos series o películas por alguna plataforma de internet, para mí la vida es mejor. Porque yo digo, yo soy una dispersa, entonces a mí me encanta, y mi hija me pregunta, ¿por qué si tenés el audio ves los subtítulos también? Y yo le digo, porque a mí hay cosas en el audio que se me van y los subtítulos siempre me van a ayudar. Y esa es la forma de pensar desde el diseño universal. O sea, el subtítulo está ahí, sí, por un estudiante con una condición auditiva, pero es que ese subtítulo le va a favorecer a todo el mundo. Si antes yo decía, voy a hacer una actividad X para favorecer a tal estudiante que me dicen tiene un nivel más bajito de desempeño, porque esa actividad atractiva yo no lo hago para todo el mundo. Ese es el reto de diseño universal. O sea, el reto de diseño universal es pensar más allá, es ver la diversidad de lo escrito, la diversidad en el audio, la diversidad en el video, en el color y en lo que es manipulable. ¿Qué es el reto de presentar de todos? Sí, que como dijo Viviana ahora, de entrada nos va a representar mayor trabajo, probablemente sí, de entrada, porque después nos acostumbramos y empezamos a construir y ya tenemos una base de cómo queremos seguir trabajando. ¿Y dónde se ve? Se ve en el desempeño, se ve en el resultado de las estudiantes. Hay un comentario que dice que cómo se trabaja DUA en el área matemática con el sistema de numeración cuando hay estudiantes con edades de secundaria y un nivel inicial de primer grado, ¿verdad? Precisamente la recomendación es esa. No es que yo voy a decir, no, a este estudiante no le voy a respetar su necesidad, le voy a dar algo que no va a saber manejar. No, diseño universal tampoco es eso. Es que vamos a crear un gran banco de actividades que nos permitan que cada estudiante trabaje a su nivel que corresponda. Entonces voy a hacerles ya la última consulta para cierre. Una reflexión, compañera, de cada una de ustedes, cómo nos enfrentamos a esa diversidad en el aula. Estamos pensando en todo, o sea, estamos pensando en estudiantes de muchas características sociales, de edad, de estilos, de ritmos de aprendizaje, de niveles de desempeño, y yo estoy ahí, maestro, y tengo que hacer y tengo que dar, y todos son diferentísimos, y de ahí uno tiende a veces a buscar lo más homogéneo.
¿Cuál es el reto para ustedes y alguna recomendación que quieran brindar? Entonces empezaría con Viviana en esta ocasión. Bueno, yo creo que es muy importante tomar en cuenta ahí eso que les mencionaba en algún momento de la presentación, que la diversidad nos enriquece y donde tal vez yo puedo ver en algún momento un obstáculo, puedo generar oportunidades en ese momento. No es fácil, pero creo que ahí va nuestro rol como docentes, donde debemos de generar cambios reales de actitud, donde realmente yo pueda, la primera que me tengo que flexibilizar soy yo. Entonces yo soy la primera que tengo que pensar en las cosas de una forma distinta, tal vez, y de hacer cambiar a los demás poco a poco ese tipo de pensamientos. Lo que mencionaba Evelyn con respecto a la parte de capacitación, creo que lo hemos vivido en esta situación a distancia y antes esperábamos, es que no me han capacitado con el programa de matemática, no me han capacitado con el programa de español y así. Y entonces en este momento vivimos una situación que a todos nos tocó aprender. No sabíamos qué era Teams cuando empezamos esto y ahora creo que es la palabra que no sé cuántas veces repetimos al día. Entonces creo que el rol de nosotros como docentes, como investigadores, con una actitud flexible, con una disposición a aprender de los demás, porque ese es otro aspecto, el trabajo colaborativo es sumamente importante porque los esfuerzos no se logran de manera aislada. Tenemos que aprender a trabajar y a como vimos la parte de trabajo colaborativo con nuestros estudiantes, tenemos que aprender a desarrollar trabajo colaborativo en nuestras instituciones. Creo que comienza desde el director o la directora que está ahí, que realmente logre observar esa importancia y que de ahí se pueda transmitir, pero creo que es una cuestión de generar también esfuerzos comunes donde yo tenga esa capacidad de poder ser receptivo, de aprender, de innovar. Entonces, de verdad que les digo y los incentivo a todos, no es fácil, pero sí es un proceso que realmente genera satisfacción y ver pequeños cambios, el pequeño cambio, el pequeño granito de arena que cada uno de nosotros podemos poner desde nuestra aula, desde nuestra institución, ayuda a generar grandes cambios a nivel país. Entonces creo que es lo primero que yo diría o el consejo que les doy es que lo intenten. Que lo intenten, podemos fracasar y puede ser que no lo logre o que yo diga, no, esto no puedo, es mucho trabajo, pero entonces voy reflexionando en el proceso para una mejora continua, para ver qué es lo que tengo que hacer, qué hice que tal vez cambiaría en ese momento. Entonces creo que lo primero es intentar, atreverse y abrirse al cambio. Muchas gracias, Pili. Ok, bueno, yo les aconsejaría o les pediría tal vez que entremos en un espacio de reflexión y que tal vez sería importante dejar de pensar tanto en la discapacidad y empezar a trabajar más y a pensar más en la diversidad, ¿verdad? Eso como una reflexión en ese aspecto. Otro aspecto importante, trabajar más en romper barreras. El hecho de yo empezar a ver qué son barreras en mi aula, ¿verdad? Para que los estudiantes adquieran esas habilidades y trabajen, romper esas barreras, identificarlas y ver, bueno, no, esto es una barrera, yo tengo que eliminarla, tengo que sustituirlo por algo que realmente el estudiante tenga el camino libre para acceder al aprendizaje. Y bueno, respetar esas diversidades, Evelyn, vos lo dijiste ahora, no es que no vayamos a respetar la diversidad de cada uno de los estudiantes que tengamos. Al respetarlos también estamos tratando de dar lo mejor que nosotras podamos hacer dentro del aula, ¿verdad? También. Y bueno, finalmente, apertura, estar abiertos a los cambios, estar abiertos a probar cosas nuevas, a, a experimentar, porque
lamentablemente a veces nos da miedo eso. Yo creo que es algo que he repetido muchas veces, pero es que lo he visto mucho. Es que tal vez me da como miedo practicar ciertas cosas porque, bueno, ¿qué dirán los papás? ¿Qué dirá mi director? Mis compañeros. Bueno, si dicen algo es porque tal vez algo diferente están viendo. Entonces, pienso que eso es importante, esa apertura a ser un poco más abiertos en ese sentido, al cambio, más receptivos y pensar más en la diversidad. Y eso sería como esos 3, 4 puntitos a reflexionar. Muchas gracias. Dice Nazaret González en el chat que quién quita y muchas de las adecuaciones curriculares o apoyos educativos que estamos implementando son derivados de malas prácticas que hemos promovido y de nuestra forma a veces tan cerrada de trabajar y hemos penalizado a nuestra población estudiantil. Con esto cerramos el día de hoy. Queremos agradecer de forma muy cordial a todas las personas que nos han acompañado esta noche. De mi parte, un agradecimiento muy especial para Viviana y para Pilar por compartir, por poner en la mesa su conocimiento. Creo que valoramos mucho cuando tenemos docentes en ejercicio que nos cuentan lo que están haciendo en sus escuelas, que no solo están ahí detrás del escritorio dando cátedra, entonces realmente eso tiene un valor muy importante. Con esto cerramos. Gracias por su presencia, muy buenas noches y también les esperamos el próximo jueves. El próximo jueves también vamos a estar por acá a las 5 de la tarde conversando sobre educación inclusiva. Muchísimas gracias y buenas noches.